por la libertad y la independencia de Polonia. Y también presentar estos testimonios al público de una manera interesante, moderna, atractiva y asequible para las nuevas generaciones. Permítanme agradecer a todos aquellos que contribuyeron al desarrollo del proyecto, en particular a la autora, Maja Tyborska, por su iniciativa, su creatividad y el gran trabajo realizado. Lucas Treitengartz y Juan Barrio Nuevo, responsables de la parte visual, por el maravilloso material gráfico. El Hogar Polaco, la Asociación de los Excombatientes Polacos, la Asociación Cultural Argentino-Polaca y el proyecto Escuadrón 307 de Gran Bretaña por habernos apoyado e inspirado. Al embajador Marek Pernal, mi predecesor, hoy está con nosotros, quien dio su visto bueno al proyecto y se encargó de la asesoría histórica. Y sobre todo a los protagonistas del proyecto y sus familiares por haber confiado en nosotros y compartido sus historias. De las 6 personas que tuvimos el honor de entrevistar, solo está con nosotros el señor Jerzy Łagodzki. Los demás fallecieron en últimos meses. Lamentablemente van desapareciendo los testigos directos de la historia. El proyecto Así nos diseminaba el destino puede ser uno de los últimos intentos de llegar a la memoria viviente de la Segunda Guerra Mundial y del exilio de posguerra. Muchas gracias y le paso a la palabra al cónsul Michał Świetlik, quien les presentará con más detalles el libro. Bueno, muchas gracias, embajadora. Gracias a todos por participar hoy. Solamente quería hacer una breve presentación del libro y del proyecto. Así nos diseminaba el destino. Este es el libro que publicamos a finales del año pasado y que hoy queremos presentar al público. Contiene 6 historias, fragmentos de entrevista con excombatientes y testigos de la historia polaca del siglo XX, que después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que abandonar Polonia y se instalaron en Argentina, donde rehicieron completamente sus vidas. Estas personas son, para nombrarlas a todas, porque creo que es importante, son personas bastante conocidas, creo, en el ámbito de la colectividad polaca en Argentina. Son Ewa Borkowska, Jerzy Łagodzki, Janusz Stasiewicz, Franciszek Ślusarz, Ryszard Arendarz y Antoni Żebrowski. Tenemos también en el libro un comentario, una introducción histórica escrita por el embajador Marek Pernal, que cuenta la historia de la inmigración polaca en Argentina en general y en particular de la última oleada de esta inmigración que sucedió justamente después de la Segunda Guerra Mundial, y de la que forman parte todos los protagonistas, los 6 protagonistas de nuestro proyecto. El proyecto que empezamos a apoyar hace 3 años ya consiste hasta ahora en 2 documentales. Así nos diseminaba el destino sobre la historia del piloto Antoni Żebrowski, y Huellas, que presenta conjuntamente las historias de vida de los demás protagonistas del proyecto. Realizamos una muestra fotográfica también. Publicamos este libro, que por cierto está disponible en su versión electrónica gratis en la página web de la embajada. Los invitamos a leerlo. Y también les quería informar que estamos trabajando
de hecho, imprimiendo ya el calendario, el almanaque de la Embajada de Polonia para el año 2021, con las fotos tomadas durante la realización del proyecto, durante el rodaje de los documentales. Bueno, antes de pasar la palabra a los autores del proyecto, un comentario más para decirles cuál es, desde la perspectiva de la Embajada de Polonia, el verdadero valor de este proyecto. Una de las prioridades de la política exterior polaca es mantener viva y promover la memoria de los inmigrantes polacos, de sus logros y de su contribución en el desarrollo de distintos países en el mundo. Y evidentemente este proyecto cumple este objetivo, pero yo creo que es algo mucho más importante, mucho más valioso. ¿Por qué? Sobre todo porque durante la realización del proyecto se produjo un encuentro entre dos generaciones de inmigrantes polacos muy distintas y sobre todo muy alejadas en el tiempo. Gracias a este encuentro, tanto los jóvenes como los mayores pudieron no solo aprender del otro, pero también sentirse útil, sentirse importante y sentirse parte de la colectividad. Así que hay una carga, un peso psicológico, digamos, importante también detrás de este proyecto. Y última cosa, último aspecto que merece ser apreciado, es la participación de los familiares y de los amigos de los protagonistas del proyecto, los familiares que se involucraron en el rodaje de los documentales, que apoyaron a Maya, a Lucas y a Juan durante su trabajo, y que también gracias a esta participación pudieron descubrir, ver y quizás comprender mejor a sus padres, a sus abuelos, a sus abuelas, comprender mejor su vida, sus motivaciones y sus decisiones. Bueno, sin más, primero le voy a pasar la palabra al embajador Marek Pernal, el autor de la introducción histórica, quien nos va a hablar desde la perspectiva de un historiador profesional de la historia de la inmigración polaca en Argentina, y luego pasaremos al discurso de Maya. Muchas gracias, embajador. Sí, bien. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Quiero dar las gracias por la invitación a esta reunión. La participación en el libro de Maya fue para mí el motivo de gran orgullo y me da mucha alegría poder continuar este contacto en esta forma virtual. Quiero aprovechar también esta ocasión para saludar a todos mis amigos argentinos, todos los que visitaron la embajada durante mi gestión y los que ofrecieron su hospitalidad en aquellos tiempos. Preservo en mi memoria estos recuerdos con gran simpatía, con gran emoción. Muchas gracias. Intenté presentar en el prólogo del libro el perfil, la historia de la inmigración polaca a Argentina de una manera más
más elaborada, más profunda. Entonces, ahora solamente en las palabras más cortas, los historiadores identifican tres grandes oleadas de la inmigración polaca a Argentina. La primera, del caballo del siglo XIX y XX. Según los datos y las estimaciones del primer cónsul honorario de Polonia en Buenos Aires en el año 23, llegaron en la época antes de la Primera Guerra Mundial alrededor de 31.000 polacos, o las personas de las tierras polacas, diría en la manera más concreta. La segunda ola que se desarrolló en el periodo de entreguerras, más grande, más numerosa, según los datos de la legación polaca en Buenos Aires, llegaron en este periodo 160.000 personas, alrededor de 160.000 de ciudadanos polacos, ya que en este periodo podemos decir ya sobre la ciudadanía polaca. Y la tercera oleada de que tratamos ahora, en que concentramos ahora, es la ola de los inmigrantes polacos de la época de posguerra, de los años 45, 46 hasta el año 50. También, según las evaluaciones de los historiadores y sociólogos de la inmigración polaca. Esta tercera ola representa, según los especialistas, el perfil, las características muy diferentes. Se puede identificar por lo menos 4 elementos distintos en comparación con las olas previas. Primero, las motivaciones de este grupo, de esta ola de inmigración. Las motivaciones políticas, no económicas, como 2 oleadas previas. El segundo elemento, la composición social de la tercera ola de inmigración. Una proporción mucho mayor de la clase media y alta. Esto es algo que define el perfil social de la tercera ola de inmigración. El tercer elemento, la distribución de género. Podemos decir que la gran mayoría de los inmigrantes de la época de posguerra fueron hombres. Claro, ya que fueron soldados, ex oficiales del ejército polaco. Y el cuarto elemento interesante es la formación profesional, ya que observamos el predominio de los militares y de los profesionales con educación técnica. Podemos decir que todos estos elementos identificamos claramente en las biografías, en las historias de los 6 protagonistas del libro de Maya. No son las biografías idénticas, por supuesto. Podemos observar la fuerza diseminadora del destino, para usar las palabras del señor Zebrowski.
las experiencias de cada una de estas personas son diferentes. Pero sí podemos identificar o podemos definir en estas biografías los elementos típicos para diferentes grupos de los inmigrantes de posguerra. El primer grupo, los que participaron o observaron las luchas defensivas en Polonia después de la agresión alemana en 1 de septiembre de 1939, pues decidieron de evacuar el país y cruzaron las fronteras con Rumania o con Hungría. Después se unieron a las formaciones militares polacas en Francia, ¿no? En Inglaterra. Es el caso del señor Żebrowski. Otro tipo del destino, otro tipo de las experiencias son los que después de la segunda agresión, la agresión rusa del 17 de septiembre, se confrontaron con la persecución soviética. Sufrieron las persecuciones estalinistas, el exilio en Siberia. Después se unieron o participaron a la historia del ejército polaco en Oriente Medio, en Irak, en Italia. Pues son las experiencias de señora Borkowska o de señor Schlusser. Y el tercer grupo de los ex soldados, ¿no? Son las experiencias de aquellos que se quedaron en Polonia ocupada por los alemanes y rusos, ¿no? Son las experiencias de los que participaron en la resistencia polaca, que lucharon en las filas de las Armia Krajowa, del ejército nacional en Polonia, que participaron en el levantamiento de Varsovia y solo después del fin de la guerra se encontraron en el extranjero, ¿no? En Inglaterra, Francia y finalmente en Argentina. Creo que podemos encontrar el denominador común de todos estos destinos, de todas estas biografías. Me parece que todos los miembros de esta tercera ola de emigración son afectados de alguna manera por los dramáticos sucesos de la guerra. Todos son deprivados de la patria. Y era la deprivación forzada, no voluntaria. Simplemente no pudieron regresar. Y pienso que esta falta de posibilidad de regresar es también algo que une a los participantes, a los inmigrantes de esta tercera ola de inmigración
a la República Argentina. Y es la situación para mí interesante observar los destinos de la gente que llegó a Argentina sin posibilidad de regresar. Claro, hay aquellos que pudieron, que encontraron la ocasión para visitar Polonia en la época de posguerra, como el señor Agotsky, por ejemplo. Pero vale la pena destacar que el destino fue mucho más atroz para aquellos que nunca más pisaron su suelo natal, ¿no? Como para el señor Rebrowski. Para otros beneméritos miembros de la colectividad polaca en Argentina, no mencionados en el libro, pero bien conocidos, como Capitán Białowóż, Teniente Maracewicz, o Ingeniero Wierzejski. Nunca más podían pisar su suelo natal. Creo que esta es la experiencia común para los padres y abuelos de muchos de ustedes, de muchos de los que participan en esta reunión virtual de hoy. Señor Richard Arendas dijo a Maya: para mí, mi patria siempre será Polonia. Mis sueños son solo sobre Polonia. ¿Cómo habría sido si no hubiera tenido que emigrar? Me habría gustado quedarme en Polonia toda mi vida. Pienso que las palabras del señor Arendas podrían ser el mensaje emblemático para muchos inmigrantes de la época de posguerra. Muchas gracias. Gracias, embajador, por esta intervención. Gracias por darnos el contexto histórico que quizás nos permite entender mejor las historias individuales de estas 6 personas. Y así pasaremos a la presentación de Maya, que nos contará su experiencia personal durante la realización del proyecto. Maya. Muy buenas tardes a todos. Primeramente les quería pedir disculpas porque ver a todos ustedes, a tantas caras queridas, familiares, me causa muchas emociones. Hace 2 años que me fui a Argentina y verlos, la verdad me mueve el corazón. Gracias por su presencia porque es muy importante para mí que después de 2 años están acá conmigo, se interesen de las historias de mis protagonistas, que nos estamos apoyando todos. Así que, bueno, si se me va a romper la voz o si ven alguna lágrima, me tienen que perdonar. Voy a hacer todo lo posible para hacerle esa tarde buena y para mí es muy importante de poder contar un poco sobre mis protagonistas. Digo mis protagonistas, o sea, los adopté de cierta forma, no sé si señor Jorge estará de acuerdo con eso, pero cada uno de ellos
fueron y son las personas muy importantes para mí, y creo que sin dudas puedo decir que verlos a todos ustedes y hablar sobre este proyecto, que para mí representa uno de los momentos más alegres y más importantes en mi vida, es algo lo que no tiene precio. Así que gracias a todos por su presencia. La idea es contar y dar también el lugar a cada uno de los personajes. Vamos a seguir el orden del libro y vamos a empezar con una mujer impresionante, increíble, pero les invito primeramente a ver un video que preparamos sobre la señora Eva Borkowska. A ver si pueden verlo todos. Wspomnienia teraz właśnie mam takie bezsenne noce, bo właściwie dobrze śpię, ale tak wspominam wszystko. Nigdy nie prowadziłam dziennika, nigdy. A czy ja wiem, może i dobrze. Bueno, espero que todos pudieron ver y escuchar bien. Me parece muy importante y muy justo que tanto en el libro como en el encuentro de hoy, empezar con un personaje tan importante para mí. No únicamente por los hechos, por todos lo que ha hecho esa persona, pero por ser mujer. Digo que es muy importante porque siempre tenemos ese concepto que la guerra es de los hombres. Hay un libro muy famoso, La guerra no tiene rostro de la mujer. Y esa mujer, la señora Eva Borkowska, tiene toda esa experiencia para contarnos, para mostrar a través de su vida que la mujer en los tiempos difíciles es un superhéroe. Yo así podría describir a la señora Eva. Y quiero decir que mi idea es contarles un poquito más de lo que pueden leer en el libro, porque cada uno de los encuentros con mis protagonistas fue muy único, muy excepcional, pero con la señora Eva creo que logramos a tener una relación muy especial. Lo que dije hace varios segundos, que la señora Eva para mí es un ejemplo cómo con una fuerza hacer su vida bien y cómo pasar al conocimiento, la cultura, la tradición y esa inteligencia a los demás. Mis encuentros con la señora Eva siempre fueron muy excepcionales, porque fue todo como un encuentro, diría, entre comillas, porque la señora Eva representaba un nivel de inteligencia, un nivel de cariño, la verdad, muy alta. Entonces siempre nuestros encuentros fueron como muy... me brindaron muchos frutos, o sea, fue muy placentero para mí encontrarme con la señora Eva, charlar con ella, porque la forma de cómo ella me contaba las historias fue la verdad algo único, siempre fue un verdadero placer para mí. Y con la señora Eva, la impresión que tengo es que la señora Eva, siendo psicóloga, se graduó con honor de tener doctorado. Ella fue muy observadora, o sea, tenía muchísimo cariño, pero ella
tenía ese talento de observar bien. O sea, en el libro pueden leer un montón de historias de los primeros años de la guerra, cuando ella estaba observando lo que estaba pasando, cuando llevaron a ella y a toda su familia a Kazajstán, de cómo ella veía esa realidad. Y yo creo que eso se quedó con ella hasta el final de su vida, ese talento de observar la realidad muy profundamente. Creo que ese talento lo utilizaba mucho en su carrera académica como psicóloga, y obviamente nuestros encuentros siempre como que ella me contaba más. Sin embargo, veo que con cada encuentro, como formamos esa amistad, que ella veía cosas en mí, en ese proyecto que la verdad me parecían increíbles. Y también les quiero contar que ella fue una mujer fuerte, esa fuerza, esa determinación que es tan importante en los tiempos actuales, pudo pasar a su hija, que está acá también presente, la señora Elena, que también es muy, muy, muy alegre, muy lindo verla, porque con la señora Eva la pude ver en Kiev el año pasado. Me invitaron para visitarla, para completar más las historias, y ahora cuando estoy pensando en la señora Eva, estoy pensando sobre todo en nuestro lamentablemente último encuentro, porque ella mantuvo esa lucidez hasta el final, y era una persona que siempre como que tenía esa distancia, pero nuestro último encuentro fue como abrió su corazón, se abrió con todo, y yo la verdad me sentía muy privilegiada de ver ese momento, y también de conocer más a señora Elena, porque creo que cada uno de mis protagonistas, o sea, también estaba rodeado de los amigos, pero pasaron un poco esa energía, esa personalidad a sus hijos. Entonces, ver esa relación fue también algo muy importante. Entonces, con la señora Eva, eso lo que sobre todo salía, la inteligencia, la elegancia y ese talento de observación impresionante. Y en el video podían ver nuestros encuentros en Buenos Aires con Gatito Misha, que también fue una de las criaturas más queridas por la señora Eva. Se notaba siempre ese cariño a los demás. Y bueno, quería leerlas un poco las palabras de la señora Eva, diciendo que ella era psicóloga y tenía ese talento de observación. Me dijo: interesante, después de tantos años me analiza a mí misma. Creo que todo se ha desvanecido. Pero no sé si estoy de acuerdo con esas palabras, porque ella lo tenía su pasado muy presente, y también tuvo oportunidad de dar una entrevista chiquita en los últimos días, y una de las preguntas que me hicieron: ¿cuáles son las cualidades de un patriota? La señora Eva tenía ese patriotismo en la forma de hablar, de pasar las tradiciones, de pasar la cultura, pero ella también fue muy argentina al mismo tiempo, o sea, amaba a su provincia donde vivió muchos años. Creo que es importante también subrayarlo, que la provincia de San Luis fue su segundo hogar. Entonces, quiero decir que eran todos muy patriotas, muy polacos, pero Argentina para mis protagonistas fue la segunda patria, definitivamente. Bueno, ahora, porque al final tenemos espacio preparado para todos ustedes para dar comentarios o hacer algunas preguntas, vamos a seguir con señor Jerzy Lagocki. Así que vemos el video ahora
y hablaremos un poco sobre el señor Jerzy. Ja byłem małym chłopcem, który uderzył gestapowca i zrobił zamieszanie w ogóle w całej łapance z mamą. Mama zaczęła, ja dokończyłem. Bueno, lamentablemente el único protagonista acá presente, el señor Jerzy, que acá lo veo y me emocionó mucho verlo. Señor Jerzy seguramente no se acuerda de eso, pero yo quiero compartir con ustedes mi primer encuentro con el señor Jerzy Lagocki, porque cuando vine a Argentina por la primera vez, cada uno como recién emigrante de la no sé cuánta, la 4 ola de inmigración, dirigía sus pasos a la biblioteca polaca en la calle Borges, y así lo hice yo también, y encontré en esa biblioteca a señor Jerzy. Me acuerdo muy bien los libros que tenía, que eran los libros de guerra de Anna Applebaum, creo, y bueno, él me sonrió como únicamente el señor Jerzy puede sonreír, me miró con sus ojos así de mucha, no sé cómo decirlo, como perturbadoras, o sea, te perforaban un poco el interior. Y así lo vi a señor Jerzy por la primera vez. Señor Jerzy, como es una persona muy activa dentro de la comunidad polaca, o sea, de sus logros y de los acontecimientos de la guerra, pude saber en varias ocasiones. Pero mis encuentros con señor Jerzy también siempre fueron muy alegres, y eso es lo que quiero decir, que en este libro lo que quise lograr es darles la perspectiva de los momentos traumáticos a través de un punto de vista no de diferentes personas, pero también de un punto de vista de una mujer, y en el caso de señor Jerzy, un punto de vista de un niño. Entonces, y para mí fue algo como súper interesante de ver cómo contaba las historias, porque las contaba como si fueran, o sea, aventuras de la infancia. Sin embargo, los que pudieron ver los documentales y los que van a leer en el libro fueron los momentos, la verdad, traumáticos y terribles. Y no quiero decir que los despreciaba lo que pasaba. No, el tema es que el señor Jerzy tenía esa como que paciencia, o sea, tenía un talento de dramaturgo definitivamente, porque en sus historias me estaba como dosificando las palabras. Entonces, las historias que empezaban por un paseo que estaba dando con su mamá y terminaron en una aretada, la verdad, son unas de las palabras las que más recuerdo, porque ninguno de los niños de 7 años no debería enfrentarse con semejante elección. O sea, tuve 7 años, si él hubiera lastimado a mi mamá, yo lo mataría. Son los momentos terribles, o sea, si uno lo escucha, es algo lo que rompe el corazón. Nadie merece semejante recuerdo. Sin embargo, lo que señor Jerzy siempre tiene es ese optimismo, o sea, y también la paciencia, o sea, de ver a su vida de una forma, la verdad, muy, muy diferente a los demás, porque él no guardaba rencores, o sea, siempre muy optimista, siempre contándome anécdotas, aunque, bueno, lo gracioso no se podía decir que eran graciosas, eran terribles. Y sí, como rompían el corazón.
Lo que dije sobre la señora Eva, que es importante ver cada uno de mis protagonistas rodeado por las personas, con señor Yeye no se puede contar sobre el señor Yeye sin contar a sus hijas. Acá veo una presente atrás de él, porque señor Yeye representaba los valores y determinación de un polaco al exilio, al exterior, que hace todo lo posible para pasar la cultura, para enseñar el idioma polaco, pasar también el amor por la literatura. Señor Yeye, cuando entré a su casa por la primera vez, tenía toda una pared llena de libros, o sea, por una razón obvia, ahora pienso que lo había encontrado por la primera vez en una biblioteca. Pero con sus hijas también formaban un organismo muy, muy particular, porque son 4 hijas, hablan muchas cosas muy interesantes sobre Polonia, sobre los sabores polacos, de cómo les parecía el idioma polaco, y en nuestros encuentros, o sea, me contaban mucho. Y el señor Yeye, como el señor Yeye mantenía el silencio, como que no rompía la discusión, o sea, y le pregunté después de un encuentro, y el señor Yeye quiere añadir algo a lo que dijeron sus hijas, y él me dice, yo tengo 4 hijas, aprendí a esperar a mi turno, y mi turno va a llegar. Así que con el señor Yeye, lo que yo aprendí sobre todo fue esperar a su turno, tener esa paciencia impresionante. Aparte, es el señor el más modesto que yo conozco, es un valor obviamente, pero sus logros son, la verdad, muy grandes. Entonces, lo que también quiero terminar ahora con unas palabras de él, que él me dijo que fueron sobre su forma de contar las historias, porque él me decía que yo no tengo palabras para contar buenas las historias. A lo mejor algún momento aprenderá. Entonces, esa forma de tomar su tiempo, de tener la paciencia, modestia es algo lo que sí debería caracterizar con unas pocas oraciones al señor Jorge. Eso es lo que sería. Entonces, bueno, eso fue lo del señor Jorge, señor Jerzy Łagodzki. Y ahora vamos a seguir con señor Janusz Stasiewicz. Entonces les invito a ver el video. Na polu walki najbardziej zwyciężyłem 64 lata małżeństwa. Ale to była przyjemna kampania, to była bardzo dobra kampania. Tak mi wstyd, strasznie wstyd, lecz zakochałem się. Tak mi wstyd, strasznie wstyd. Señor Janusz Stasiewicz, escuchan, no tengo palabras porque quiero decir tantas cosas de cada uno de ellos, porque con señor Janusz tuvimos una relación única. O sea, me acuerdo, y creo que señor Michał y señor Marek Pernal se acuerdan muy bien ese día cuando lo conocimos, porque fue en la embajada, y el señor Janusz Stasiewicz, o sea, fue un centro de atención de todos, porque nos hacía chistes, nos daba muchas anécdotas, o sea, como que, y en ese video lo pudieron escuchar, o sea, como que un momento así importante, serio,
estaba otorgado un nombramiento importante y él dice, no, lo que más gané en mi vida son 64 años del matrimonio. O sea, es una verdadera victoria. Ojalá que todos tengamos la misma victoria en nuestra vida. Y lo que quiero decir sobre el señor Janusz Stasiewicz es que no fue únicamente un señor Janusz Stasiewicz, no, fue un conglomerato, una construcción hecha por Janusz Stasiewicz, su mujer y sus hijos, porque parecía una familia italiano-polaca, estaban hablando al mismo tiempo, 4 o 5 idiomas al mismo tiempo. Señor Janusz diciendo anécdotas en polaco, su hija Adriana, también una persona muy querida para mí, diciendo cosas en italiano, en español. Entonces me acuerdo que en la semana, fue creo que un miércoles, estuvimos encantados con la familia Stasiewicz. Nos reíamos mucho, fue uno de esos momentos en la embajada, de la forma, bueno, de un encuentro oficial que parecía un encuentro totalmente familiar. Esa familia te hacía sentir como en casa desde el instante. Con el señor Janusz fue un hombre absolutamente encantador, o sea, sus palabras también, como los otros de mis protagonistas, se grabaron en mí mucho. Y nos encontramos en 4 ocasiones, me parece, pero nos hicimos súper amigos, o sea, cuando vine a Polonia seguíamos en el contacto. Es muy importante para mí que al final de su vida él pudo obtener el pasaporte polaco, o sea, hay una fotografía en ese video cuando él tiene el pasaporte, o sea, con las lágrimas. Me acuerdo que aquel día fue la presentación del segundo documental, él vino todo mal porque se había caído unos días antes, entonces como que le costaba mucho venir. Y me acuerdo que cuando estaba dentro de gente, de los amigos, cuando podía contar sus historias, estaba feliz, o sea, se lo veía feliz. Para mí es muy importante de tener ese último recuerdo mío de ellos, o sea, de verlos felices, de verlos como completos y tener el pasaporte, que no todos de mis protagonistas lo pudieron tener o lo pueden tener, fue algo muy importante y me alegra mucho saber que él pudo tenerlo, aunque ya a Polonia no pudo volver más. Lo del señor Janusz Stasiewicz también, bueno, tenía un sentido de humor impresionante, o sea, los encuentros siempre fueron muy alegres. Sin embargo, el señor Janusz Stasiewicz tenía el corazón en la mano, o sea, como que me contó muchas cosas y llegamos a un momento cuando él estaba recordando de lo que le estaba pasando durante el levantamiento en Varsovia, cuando estaba huyendo de los canales, porque él participó en el levantamiento de una forma muy activa como un miembro del Ejército Nacional, y me acuerdo que, o sea, que el transcurso de esa historia, cuando él me contó al final, cuando salió de los canales y se dio cuenta que tanto él como sus colegas están vivos, empezó a llorar. Entonces, lo que ahora también como que me llegan las lágrimas, porque es una gran responsabilidad de guardar los recuerdos de otro, o sea, de preguntar a otro sobre su vida. O sea, yo sentí en ese momento esa gran responsabilidad, porque eran las lágrimas que tenían 70 años de edad, o sea, eran las lágrimas que pesaban mucho más que las lágrimas que, bueno, que se caen a veces ahora. Entonces, espero de no haber decepcionado a ninguno de mis protagonistas en estos libros, de ninguno de ustedes, porque mi idea fue hacer el honor a todos esos recuerdos, a relatos, porque son los relatos que pesan mucho a lo que es lo emocional y yo no puedo comparar ningún momento de mi vida, nunca
tuve que enfrentar mi vida, o sea, con la muerte, como él lo tuvo que hacer durante muchos años. Entonces, sí, siento que fue una gran responsabilidad. Pero bueno, no quiero terminar la historia sobre el señor Janusz Stasiewicz con ese momento triste, porque era una persona que siempre hacía muchas bromas, muchos chistes. Entonces, les quiero leer sus palabras, que son muy significantes porque también de la entrevista que me hicieron, cómo es el patriotismo. Y el señor Janusz me dijo, para mí la guerra tenía cierto encanto. No pensaba lo que sucedería al día siguiente. La vida se vivía en cada minuto, cada segundo. Vivía solo ahora. Bueno, y con estas palabras les dejo con el recuerdo del señor Janusz Stasiewicz, y vamos ahora a seguir con el señor Franciszek Ślusarz. Pewnej nocy niespodzianie przyszli NKWD-ści i nas zabrali. Deportacja. No co zrobić? Trudne, ale wiele przygód tak samo. Bueno, señor Francisco Ślusarz, que para muchos de nosotros siempre va a ser el emigrante polaco el más activo, presente absolutamente en todos los acontecimientos. Creo que su primer hogar, la verdad, fue la Asociación de Excombatientes Polacos en Argentina, y así me recibió varias veces. De hecho, los encuentros en esa asociación siempre también fueron muy divertidas. Y señor Franciszek Ślusarz, aunque parecía la persona tímida que guardaba la distancia, en ese hogar, entre sus amigos, porque era una persona que estaba siempre rodeada de mucha gente, se sentía, la verdad, muy bien, se veía que se sentía súper cómoda. Y lo que quiero decir del señor Francisco, que si uno quiere saber algo de la historia o quiso saber algo de la historia, se encontraba con señor Francisco y tenía una Wikipedia viva, porque fue uno de mis protagonistas de la que sabía de todo, o sea, todos los movimientos, lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Si le preguntaba, ¿y en Kazajstán qué pasó? Y pasó eso. ¿Y qué pasó en Egipto? Pasó eso. Él sabía de todo. La verdad, el nivel de información que guardaba ese señor fue impresionante, y por esa razón creo que fue también el autor de muchos relatos, de muchos libros, porque es un protagonista de mi libro, pero también de muchos más. Señor Francisco fue una persona muy modesta también, pero muy encantadora, con ese acento del este que encantaba a todos alrededor. Y también lo que al principio me costó un poco fue llegar a conocer un poquito más de su perspectiva privada. O sea, como que estaba, creo que acostumbrada a contar las historias de la guerra, que nadie le había preguntado, ¿y cómo te sentías? ¿Y cómo fue? ¿Estuviste contento? O sea, ¿cómo eran tus amigos? Entonces, los que no conocen así el señor Franciszek Ślusarz, les tengo que decir que él, cuando se recordaba de lo que pasaba en Inglaterra, de las fiestas o de un cine así que hicieron en diferentes campos de batalla, o sea, se le iluminaban los ojos, o sea, se sentía esa energía que para él
eran los años de la juventud, o sea, él fue participante de los campos de batallas más grandes de la Segunda Guerra Mundial, de Monte Cassino, o sea, también una de las más traumáticas de aquellos tiempos. Sin embargo, cuando él ya tuvo esa confianza conmigo de contarme un poquito más, o sea, la verdad fue súper interesante de ver de cómo la gente quería tener la vida dentro de todo lo posible, normal, de disfrutar los placeres así pequeños. Y él, esa forma de disfrutar los encuentros, creo que mantuvo hasta el final, porque creo que nos hace falta mucha Franciszek Ślusarz, sobre todo lo que estuvieron muy cerca de Hogar Polaco y la Asociación de Excombatientes Polacos en Argentina. Creo que nos hace falta la presencia de señor Francisco. Yo me acuerdo mi último encuentro con él, porque en Hogar Polaco tuvimos una despedida y él estaba cantando, tomando un poco de vodka, estaba la verdad muy alegre. Así que mi recuerdo de él será ese, siempre con esa alegría rodeado de gente. Y también les quiero dejar con unas palabras del señor Francisco, que son las siguientes. En lugares como el Hogar Polaco o la Casa Polaca se reunían personas que compartían experiencias de guerra similares y a menudo una sensación de soledad, anhelo de los seres queridos. Y eso es importante, como les decía, que la familia, los colegas, las asociaciones polacas en Argentina como Hogar Polaco o Casa Polaca eran súper importantes para esa gente, porque fueron como sustituían de una forma las familias. Yo también me encontraba así en esos lugares, así que entiendo muy bien ese sentimiento. Bueno, ahora vamos a seguir con el señor Ryszard Arendasz. I myśmy byli jako pocylioni jeszcze przed powstaniem i podczas powstania też, znaczy roznosiliśmy korespondencję, informatora i to wszystko. Broni nam nie dawali, ja się sam wykombinowałem. Bueno, el señor Ricardo Arendasz fue la persona la que me contó más anécdotas de todos, porque él era scout durante el levantamiento de Varsovia y no sé si será adecuado lo que voy a decir, pero la guerra parecía una comedia negra, porque fue toda una historia llena de anécdotas y creo que eso es lo que le permitió de cierta forma pasar como adolescente esos tiempos terribles, o sea, como muy difíciles, porque veía lo absurdo, lo grotesco en absolutamente todas las calles. Y también tenía ese talento de percibir cosas, de como que de ver un poquito más allá. Me acuerdo que me contaba cómo fue después del levantamiento, después de la guerra, que bueno, en los detalles él veía que Polonia sobrevivió, que Polonia seguía, que los polacos no se rinden nunca. O sea, a través de ese sentido de humor y esas anécdotas creo que eso fue lo que más sobresalía, lo que más se veía en él. Aparte, les quiero contar que cuando él me decía esas anécdotas, porque lo que lo conocen saben que el señor Arendasz vivió como James Dean, o sea, entonces
andaba en moto, tenía muchos autos, tenía diferentes amigas, o sea, como que hizo muchas cosas, tuvo muchas aventuras y fumaba mucho. Entonces él, cuando me contaba las anécdotas, fumando pucho tras pucho, se reía solo. Entonces, en el momento de reírse, se estaba como, o sea, le faltaba el aire por tanta gracia que le daban las historias. Entonces, a mí me daba un poco como que, ay, no llegamos a eso para no causar ninguna inconveniencia, pero él vivía con todo, o sea, él aprovechó su vida al 100%, definitivamente. Si él hubiera tenido 70 años más, creo que iríamos a una aventura juntos, definitivamente, porque él lo consideraba en esa forma mi alma totalmente gemela, como que a pasar de todos los momentos difíciles, él pudo mantener ese sentido de humor, lo grotesco, lo absurdo, y fue siempre un encuentro, la verdad, muy, muy alegre, como que compartimos muchas lágrimas también, porque en el video seguramente al final los que lo vieron pudieron ver que estaba cantando una canción polaca y se conmovió mucho, y bueno, también pasaron muchas lágrimas, y a mí también, o sea, yo vi ese video muchas veces, siempre me causan lágrimas, porque sí, tuvimos una relación muy especial. Pero señora Arendas, aparte de ser una persona muy optimista y muy alegre, fue también una persona con mucho coraje, porque él durante la Segunda Guerra Mundial estuvo prácticamente solo, estaba como distanciado de su familia, fue adolescente, siempre muy valiente. Entonces eso también lo que vale la pena subrayar y descartar, que ya de adolescente él sabía que Polonia es algo muy importante para él. Las palabras del señor Arendas, bueno, difícil de elegir todo, uno de ellos, porque fueron muchos, así que les quiero dejar con las palabras de él, que son así: hice todo lo que pude y eso me da algo de satisfacción. Yo siento que él se despedía con nosotros, porque también falleció este año con esa satisfacción, que aprovechó la vida a 100%, con todo. Y ahora vamos a seguir con el último personaje del libro, con señor Antoni Żebrowski. Myśmy zawsze musieli walczyć o istnienie Polski. Zawsze chciałem być lotnikiem. Tak rozżyto, tak. Bueno, y con él empezó todo, ni yo podía esperar de lo grande que será ese proyecto, pero él es el padrino de todo ese proyecto, porque mi encuentro con señor Żebrowski fue una inspiración de buscar más historias. Y es un protagonista para mí no quiero decir el más importante, porque todos son igual de importantes, pero único en el sentido que sus palabras como que me obligaron de hacer más, definitivamente. Yo supe de él gracias a un grupo de Inglaterra, una asociación inglesa-polaca de Escuadrón 307. Yo veo que los miembros de esa asociación están acá presentes,
pudieron visitarnos también en Buenos Aires, encontrarse con el señor Antoni, y creo que muchos de nosotros tuvimos los momentos muy conmovedores con el señor Antoni. Creo que el señor Marek Pernal o el señor cónsul están de acuerdo con eso, porque el señor Antoni, aunque fue la persona muy avanzada a los años, que tenía dificultades físicas, nunca perdió su lucidez. De hecho, con los años, cuando él perdía sus habilidades físicas, yo veía que él como que se metía más adentro, más a su propia alma, reflexionando más. Y de esas reflexiones a veces salían las palabras que nos rompían los corazones. Definitivamente él nos dejaba sin palabras y se veía que esos viajes que él hacía al final de sus vidas, que eran los viajes igual de valientes, porque él era piloto cuando era muy joven, o sea, era un señor muy idealista, una persona que medía más allá, o sea, como que el cielo fue su límite. Entonces, también dentro de sus reflexiones no tenía límites y a veces llegaba a esos momentos, a esas conclusiones que eran muy, perdón, muy tristes y muy conmovedoras. Y señor Antoni Rzewski siempre será para mí una persona que me había enseñado mucho de utilizar las reflexiones de sus viajes internos en el proceso de creación. Que definitivamente eso no tiene precio. Con el señor Antoni yo me veía muy seguido porque él, aunque no tenía familia, estaba rodeado de las personas que lo querían mucho y creo que es importante mencionarlas porque eran las hermanas de Maciejkowo, también el padre Jerzy, que bueno, que cumplían ese rol de la familia. Disculpen, el gato quiere ser también el protagonista de esa videoconferencia. Pero lo que yo quiero creer y tengo esperanza que él al final de su vida se sentía querido, rodeado de los amigos y se sentía valorado porque esas conclusiones que eran tan tristes y tan profundas, la verdad eran difíciles de enfrentarlas porque él durante una de las entrevistas me dijo que sentía que no es nadie. No es llegado a nada. Dios quiere que hagamos algo valioso y en realidad lo que a mí queda son solo los recuerdos. En realidad mi único logro es que estoy vivo y sigo teniendo la voluntad de vivir. Y es muy triste, uno no puede decir nada, no hay respuestas. Entonces, espero por lo menos que con eso de estar, de ser su amiga, él al final sentía que bueno, que era apreciado por todos nosotros, porque creo que está presente en la memoria de muchos nosotros y yo siempre lo voy a tener presente en mi memoria como cada uno de mis protagonistas. Así que con esa... con señor Antoni Rzewski quiero terminar esa parte. Quiero, así sumando ya, quiero decir que cada uno de mis protagonistas fueron las personas que son increíbles, que son ejemplos para mí. Cada uno tiene su lugar especial en mi corazón. Yo no tengo distancia con ellos, yo los quiero a todos. Así que... espero que ustedes también tengan esas voluntad, ganas de buscar las historias en su propia familia. Yo no tuve esa oportunidad, mis abuelos murieron cuando yo era niña y a través de esas historias creo que yo personalmente llené ese hueco en mí, que bueno, que para mí es importante. Espero que puedan encontrar cada uno
de ustedes algo importante, algo lo que les llenan los huecos que tenemos todos. Entonces, una vez más, gracias por la presencia. Espero que puedan disfrutar el libro, que puedan disfrutar los videos también. Lamento de no poder estar en Buenos Aires, no saben lo triste que estoy. Acá ya una noche total, 5 de la tarde, ya estamos de noche polar. Pero espero poder verlos todos personalmente en Buenos Aires, si Dios quiere, el año que viene, y muchas gracias. Yo sé que el señor Michał guardó un espacio para preguntas o comentarios, así que le dejo la voz ahora. Bueno, muchísimas gracias, Maya, por esta presentación. Creo que hemos podido mostrarles un poco la naturaleza de este proyecto, porque de un lado tenemos una historia viva, o sea, un montón de hechos históricos reales, pero contados desde una perspectiva subjetiva individual de cada uno de los protagonistas, y además este aspecto de encuentro, creo que las palabras de Maya lo reflejan bien, o sea, que esto no solo ha sido un trabajo de historiador, sino realmente un encuentro con personas, una relación, una amistad muy duradera en el fondo. Bueno, nos quedan unos pocos minutos para las preguntas. Si alguien quiere tomar la palabra, use por favor el botón levantar la mano y así vamos viendo cómo establecemos el orden. Yo voy a hablar, si se puede. A ver. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, si se puede. José, por favor. Sí, buenos días a todos. Realmente es una alegría este encuentro virtual con personas que nos hemos encontrado en distintas partes, en distintos tiempos de nuestra vida y con las cuales nos seguimos encontrando. Realmente el trabajo de Maya fue muy importante porque rescató todo, o reconoció lo que estaba en mucho tiempo en la Unión de los Excombatientes, en la Casa Polaca, y no es fácil retrotraer la memoria de quienes lucharon, quienes se sacrificaron y todo lo demás. Pero creo que rescató de cada uno de ellos tanto la parte afectiva como su parte histórica, y como ella dijo en su momento, que hayan vivido, digamos, como se dice en Buenos Aires con el tango, ¿quién me quita lo bailado? Así que quería felicitarte, Maya, por la exposición. Ya nos conocemos del trabajo que hicimos en conjunto, ustedes particularmente con Michał, en la película Yeyuy. Así como, y bueno, también quería felicitar al presentador, al cónsul Michał, por sus palabras iniciales, a la señora embajadora y al presidente de la CAP, y quería rescatar de mi pasado histórico de convivencia con los excombatientes, cuando fui partícipe de la comisión directiva de la Unión de los Polacos desde el año 92 hasta el 2001, en donde realmente tanto la Unión de los Excombatientes y como en especial mi amigo Łagocki, que presidía la Asociación de Graduados, compartimos casi 12 años trabajando en conjunto, y todo lo que tú rescataste de su personalidad se vio manifiesta en esa tranquilidad, esa paz que transmitía y la intelectualidad y su capacidad que tú has rescatado y que la mantiene realmente hasta la fecha.
Creo que es muy importante mantener los recuerdos, sobre todo aquellos que nos precedieron. También quiero rescatar la introducción del embajador Bernal, que yo me imagino que cuando viajó en mula ya en Uspallata, en el festejo del ascenso de los polacos en el glaciar, quizás eso le ayudó para que estos recuerdos se fueran enhebrando para esta introducción. Y por otro lado, digamos, quisiera también comentarles que pareciera ser un fin de semana, perdón, en donde la recordación que tú haces, Maya, y que organizaron en conjunto, se junta con y tú has rescatado el papel de la mujer en los excombatientes, y casualmente acá en la Sociedad Joseph Piłsudski en Uruguay, estamos presentando, merced a Wspólnota Polska y el apoyo de la Embajada de Polonia, el papel de las mujeres durante la historia de la independencia de Polonia y en particular de la guerra. Y entonces también, por eso digo que esos son días históricos, vos rescataste este proceso y lo que mandó Wspólnota Polska justamente es coincidente. Entonces digamos que es un fin de semana histórico porque acá se puede presenciar la muestra y lo que tú has hecho es brillante. Así que esto lo hago en nombre de tanto la Sociedad Piłsudski como de la colectividad polaca de Oberá, con la cual ustedes y nosotros compartimos cosas. Y bueno, con todos ustedes a los que conozco, y les mando, así estemos a la distancia, un abrazo virtual y el cariño que les tengo a cada uno de ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias, José. Hablando de las mujeres, quiero compartir con ustedes que hoy tenemos el honor porque está con nosotros Elena Mikusiński, la hija de Ewa Borkowska. Maya dijo que se vio con la señora Ewa en Kiev, y solo quería explicarles que Ewa se mudó a Ucrania junto a su hija, que hoy en día desempeña la función de la embajadora de Argentina en Ucrania. No sé, Elena, ya que estás con nosotros, quizás... Sí, muchas gracias. Quería felicitarlos. Para mí es un momento de gran emoción, sobre todo porque de no haber mediado esta iniciativa de Maya, apoyada por el embajador, anterior embajador Bernal, y actualmente obviamente por la embajadora Piotrkowska, y siempre Michał Świetlik, que es el mejor cónsul que tuvo Polonia en la historia de Argentina. No sé si está Justina por ahí, pero gracias a esta iniciativa yo también pude aprender mucho de mi madre. El destino siempre nos impidió que yo fuera destinada a Polonia y nunca lo comprendí. Lo que sí recuerdo que mi madre apenas obtuvo el pasaporte argentino y se naturalizó, lo primero que hizo fue viajar a Londres a visitar a su hermano. Mi tío quedó en Londres, y luego un viaje eterno a Polonia, y todo el tiempo siempre transmito ese recuerdo de ese viaje a Cracovia, a Varsovia, y esa Navidad que fue la mejor Navidad que pueda recordar en la historia de mi familia y obviamente de la mía. Nunca más tuvimos una Navidad con tantas tradiciones, con los 13 platos, con los villancicos. Así que para mí es un momento muy emotivo. Tengo muchas historias todavía presentes de viajes, de la personalidad de mi madre, que realmente era arrolladora, pero a la vez demasiado modesta para el bagaje cultural y la formación tan sólida que ella tenía. En este momento también tengo una situación bastante sensible porque toda la familia materna es del BUF. Y encontré una foto de mis abuelos
que se las quería mostrar, no sé si se ve, los padres de mamá, en el parque más importante de la ciudad del Buf, de 1912, donde mi abuelo todavía tiene el uniforme de oficial del ejército austrohúngaro. Este recorrido del libro me ha permitido también obligarme a hacer un recorrido histórico de mi familia, así que eternamente agradecida. Yo me siento muy argentina, por eso no comprendo a veces algunas susceptibilidades que mi madre aún conservaba y que las compartió con Maya estando aquí en Kiev. Pero bravo y realmente los felicito. Muchísimas gracias, Elena, muchísimas gracias por esas palabras. Bueno, creo que tenemos tiempo para unas palabras más. Una persona, quizás Krystyna Wardyga del Hogar Polaco. Ah, sería bueno. Dzień dobry, Krysiu. Dzień dobry, witam. Bueno, en mi primer lugar, quiero agradecer a este espacio con motivo de presentación del libro de Maya, Así nos designaba el destino. Es un placer a saludar a todos presentes, que ese día tan importante presentar el libro de Maya. Como presidente de UNESCO Polski, el Hogar Polaco, deseo expresar mi inmensa alegría, ya que ese proyecto está en el ámbito de nuestra asociación. Hoy es una realidad. Fuimos patrocinadores del mismo, apoyando a su autora Maya Tebolska, quien en nuestra sede realizó entrevistas a excombatientes y testigos de la historia polaca, que quedaron plasmadas a su obra. Algunos de ellos fueron socios de UNESCO, como Franciszek Ślusarz y Richard Arendas, de SPK, asociación hermana cuyos orígenes están ligadas a la nuestra, de donde surgió. También recordamos a la señora Eva Borkowska, a quien tuvimos el honor al saludar en nuestra sede social. Quedan en la memoria otros eslabones de este proyecto, como la distinción otorgada por el gobierno polaco al eximio patriota Antonio Zebrowski, miembro del famoso Ecuador 307, ceremonia realizada en nuestra sede social, frente a altas autoridades que nos honraron con su presencia. Y todo gracias a Maya y a la Embajada Polaca y nuestro cónsul. El señor Jerzy Lagocki, asiduo concurrente a los adicionales almuerzos de UNESCO, quien goza de nuestro reconocimiento y suya presencia es la comunidad polaca. Es un privilegio como testigo de un pasado orientados de valores para nuestros presentes y nuestro futuro. Hoy es un día que nos habla de amor de Polonia, para agradecer humildemente ser parte de la misión de perpetuar su historia y su cultura. Felicitaciones a la autora, a quien recordamos por su capacidad creativa y calidez humana. Y nuestro profundo agradecimiento a las autoridades de la Embajada de la República de Polonia en Buenos Aires por la constante cooperación por la diáspora polaca, por esos hijos de la patria amada, así diseminados por el destino. De verdad, muchísimas gracias, Maya, por ese libro que final se hizo y todo lo presente, que de verdad es un día hermoso que pasamos esos momentos. Muchísimas gracias por ese espacio.
Gracias, dziękujemy, Krysiu. Gracias, Krisiczku. Veo también a Juan Barrionuevo, el autor de las maravillosas fotos que forman parte del proyecto. Creo que ya cerrando le vamos a pedir unas palabras porque él tiene una perspectiva quizás distinta de la nuestra, porque simplemente no tiene ascendencia polaca, que yo sepa, y sin embargo participó de este proyecto y aportó tanto, realmente una sensibilidad artística que elevó la calidad de todo el proyecto. Juan. Muy buenas tardes antes que nada, y nada, palabras de agradecimiento son las que surgen en este momento, tanto para Maya como para la embajada que hizo posible este proyecto. La invitación fue muy significativa a este proyecto porque las historias, más allá de que no tengo un arraigo polaco, digamos, o familia polaca, digamos, las historias son las que nos unen siempre, ¿no? Como sociedades, como cultura, como países. Y todos tenemos nuestras historias y eso es lo que se rescata de este hermoso proyecto de Maya, digamos, donde ver fotos, que en mi caso es lo que hago, sacar fotos, nos llevan un poquito a ese pasado, a esas historias que son enormes, como en este caso, y que nos dan muchas enseñanzas. Y desde ahí pude ver una cultura, una forma de vida, una sociedad que ha sufrido estos exilios o estas migraciones, a veces no queridas. Y bueno, compartir eso fue algo muy de mucho aprendizaje porque fueron momentos y encuentros pequeños con esas personas que nos abrieron y nos brindaron su hogar, su casa, sus historias, y sobre todo esto, sus grandes historias, esos momentos que a veces uno no puede dimensionar, sobre todo porque son enormes a veces, por todo lo que pasaron, por todo lo que sintieron y por todo lo que aprendieron en sus vidas. Así que más que nada es eso, agradecer por compartir esta visión, estas historias y estos momentos. Me llevo muchas sensaciones de alegría por estas personas que pude conocer. Me llevo, bueno, también sensaciones de reflexión, ¿no? de lo que son nuestras vidas y nuestras historias, y lo importante que es revisarlas y mirarlas hacia atrás para aprender de ellas, ¿no? De nuestros antepasados y sobre todo todos estos aprendizajes volcarlos en el futuro. Muchísimas gracias a las autoridades de la embajada, muchísimas gracias Maya, por hacerme parte un poquito de este gran y hermoso proyecto. Gracias. Bueno, con esas palabras me temo que tengamos ya que ir cerrando la reunión. Les recuerdo que la publicación está disponible en la página web de la embajada en versión electrónica. La pueden descargar y leer en sus computadoras. La versión en papel está disponible en la embajada. Si están interesados, pueden entrar en contacto con nosotros. También la vamos a ir distribuyendo a través de las asociaciones polacas, junto con el almanaque para el año que viene. Así que quedemos en contacto. Cualquier duda podremos ayudar con obtener también el libro en versión física, digamos. En cuanto a los documentales, las proyecciones se hicieron efectivamente en el hogar polaco. Vamos a pensar si quizás sería posible el año que viene organizar otras proyecciones. Así que toda la información acerca de esos eventos será publicada en nuestra página